a otro Jesús. Pero el Jesús de los evangelios nos permite ver en términos transparentes su corazón. El pasaje que hoy quiero que meditemos es uno de los pasajes más asombrosos de todas las Escrituras, pero para testimonio de la mayoría de los comentaristas, también es uno de los pasajes más misteriosos. Y cuando hablamos de misterio, no hablamos precisamente de una carga de místico, sino de esta cuestión de a veces no entender a plenitud. Este pasaje revela la lucha, la cruenta y real lucha que Cristo está a punto de padecer. Reitero, es una hermosa ventana que nos permite asomarnos al corazón de Jesús. Cuando Jesús llega a este huerto con sus discípulos, ya era cerca de la medianoche, obviamente en el horario de los judíos. Y si tú vienes leyendo los evangelios o el contexto, había sido una semana difícil. De hecho, la última semana de Jesús es una semana cargada de actividades. Era una semana donde Jesús estaba sumamente cansado, y tal vez es la razón por la cual sus discípulos se durmieron. Tal vez es una razón por la que perdone a algunos que empiecen a orar por mí en pleno culto. Porque estaban cansados, aunque la exhortación de Jesús es fuerte. Sin embargo, a diferencia de los discípulos, Jesucristo, a pesar de estar cansado, nos muestra que en medio del cansancio, en medio de la tristeza, es la mejor oportunidad para orar. Dice Richard Foster: los discípulos maduros son aquellos que entienden que las disciplinas espirituales no dependen de cómo nos sintamos, hay que hacerlas. Y Jesús, que es un humano, igual que sus discípulos, Él marca una diferencia, porque a pesar de lo que está viviendo emocionalmente, es alguien que busca consuelo en su maestro. Pero también, hermanos, este pasaje nos muestra una de las cosas que nosotros afirmamos con toda certeza: Jesucristo era 100% humano. Jesucristo era 100% humano, como he dicho esta mañana, pero sin pecado. Este evento los evangelistas nos muestran que hay una profunda, y no hay palabras, mis amados, para exagerar o aseverar lo que está pasando aquí, porque Jesús está viviendo una profunda tensión. Los comentaristas dicen: la tensión que Jesús está viviendo es en un grado superlativo. Hermanos, dice John MacArthur, lo que Jesús está viviendo es un grado que ni siquiera somos capaces de imaginarnos. La tristeza mezclada con temor. No se me juzgue, pero el texto, cuando habla de tristeza, nos permite una apertura a decir que Jesús está cargado de temor y también de miedo. Ahora, el miedo, ¿cuándo se convierte en pecaminoso? Sin embargo, hermanos, Jesús está experimentando una tensión tan profunda que va más allá de nuestra comprensión. Pero alabamos también aquí, porque el evangelista nos quiere mostrar al hombre Cristo Jesús, para que podamos nosotros abrazar a nuestro mediador como alguien que nos entiende perfectamente. ¿Alguno de ustedes aquí alguna vez ha estado tenso? Somos la generación que nos toca llevar en nuestras espaldas la generación del estrés. Es impresionante que aún los niños dicen: estoy estresado, apenas tienen 4 años.
Somos la generación que más gasta en pastillas para tranquilizar nuestros nervios o tensión. Pero hay alguien que nos entiende. Si alguien pudiera describirnos lo que Jesús está pasando, es profetizado en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. Desempolvemos Lamentaciones porque es un libro muy empolvado ahí en el armario bíblico. Saquémoslo. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12, por favor. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. ¿Por qué no te pones de pie y lees este versículo conmigo? Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. Voy a hacer yo la pregunta y ustedes me contestan. ¿Listos? Quien no lo haya encontrado, porque es un libro que está ahí entre Génesis y Apocalipsis, está ahí en la pantalla. Si usted no lo encontró rápido, es señal de que tiene que repasar el índice de la Biblia. Dice así: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Vamos a volver a leerlo porque este texto debe taladrar nuestras mentes. ¿No se conmueven cuanto pasan por el camino? Pueden sentarse, esta es una profecía maravillosa. Pero además es una palabra que Jesús pudo haber exclamado desde la cruz. Cuando Él está clavado en la cruz, sostenido por su amor, no solamente por los clavos, Él dice: miren y vean si hay dolor como mi dolor, ese dolor que me ha venido. Ahora, ojo, mis hermanos, les reitero, felicidades por estar aquí esta tarde, porque estamos comiendo para nuestra alma. Y vean lo que dice a continuación, porque esto va a arrojar mucha luz el pasaje que estamos estudiando. ¿Realmente habrá un dolor como mi dolor? Si lo pueden poner otra vez. Un dolor como mi dolor. Porque Jehová me ha angustiado. Escuchen esta frase, abran bien los oídos. En el día de su ardiente furor. Hermanos, Jesús está experimentando un tremendo dolor. Pero en palabras del evangelista Mateo, ahora volvamos, por favor tome su Biblia y sígame con su vista, porque voy a resumir en 3 puntos lo que está pasando con Jesús. Mateo capítulo 26, vean lo que dice el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy y oro. Getsemaní, hermanos, era un olivar, un lugar donde siempre Jesús oraba. A testimonio de Juan capítulo 18:2, era un olivar que estaba bardeado y solamente tenía una entrada y no tenía salida. Entrabas por ahí, por el mismo lugar, y por ahí salías, es decir, no lo cruzabas. Pero ese era el lugar donde Jesús siempre iba a orar. Y es en ese lugar donde el Señor va a permitir que sus discípulos sean testigos de lo que Él está viviendo. Avancemos a la humanidad de Jesús y oiga bien y lea bien. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero no solamente eso. Si usted se da cuenta, Él está mostrando, tratando de enseñarnos que no es cualquier tristeza. Es una tristeza mezclada con angustia. Pero no solamente eso, sino que esa tristeza y esa angustia, ¿cómo son? Son en gran manera. Pero Jesús, queremos entenderte un poquito más. Bueno, ve el versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste
¿Algo más, Señor? Hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Hermanos, encuentro 3 cosas en este pasaje. Número 1, su tristeza. Número 2, su petición. Y número 3, su sumisión. Primero, yo no sé usted, hermano, pero yo en esta palabra hallo muchísimo consuelo. Porque Jesús se está acercando a nosotros y nos muestra que aún los cristianos y los hijos de Dios pasamos por el valle de sombra y de muerte. En palabra de los puritanos, la noche oscura del alma. No sé qué me da cuando hoy en día los cristianos dicen que los hijos de Dios no debemos entristecernos, que los hijos de Dios no padecemos ansiedad o depresión. ¿Qué hacemos con este pasaje? Jesucristo, hermanos, obviamente no hay esta carga de palabras en su tiempo, quizás psicológicas, para decir ¿qué está pasando? Pero hermanos, Jesús está triste, está angustiado. Pero no solamente está angustiado, sino que además está experimentando una tensión tan fuerte, una angustia que su corazón parece que se va a estallar, y algunos podrían decir, parece un ataque de pánico. Lucas capítulo 22 versículo 44 lo lleva aún mucho más allá, porque es tal su angustia, hermanos, que dice que él empezó a sudar. Y escucha esto. A ver, varones, lean conmigo, por favor, o por mí este texto. 1, 2, 3. Esto, hermanos, describe un desorden físico y raro, y espero que los médicos corroboren esto. Pero esto que está pasando aquí, bien documentado, algunos le llaman a esta situación que está viviendo él hematidrosis. Y la hematidrosis ocurre cuando una persona está bajo una pesada carga emocional. Los capilares subcutáneos se rompen de tanta tensión y la sangre se mezcla con el sudor, y el líquido que es expulsado a través de las glándulas sudoríparas es sangre mezclado con agua. Eso es lo que está viviendo nuestro maestro. Una tremenda tristeza, una tremenda agonía, una tremenda, en palabras, angustia, porque él está a punto de experimentar algo fuerte, el temor al dolor. La pregunta sería, y es bueno que le preguntemos al texto, ¿por qué Jesús se siente así? ¿Qué es lo que lleva a Jesús a sentir esta sensación emocional, espiritual y física que incluso Lucas, más bien Marcos, nos dice? Escuchen esto. Está tan angustiado que yo le podría llamar, le bajó la presión, porque se desmayó y necesitó que los ángeles vinieran y le fortalecieran. Ese es nuestro maestro. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso ya, dicen los comentaristas, acaso ya se echó para atrás? ¿Acaso él no sabe a lo que venía? Hermanos, algunos se preguntan y algunos piensan que lo que está viviendo aquí es una muerte anticipada, porque aunque él va a morir en la cruz, algunos piensan que se siente así porque él no quiere que lo asesinen antes de tiempo. Hay varios textos que nos van a enseñar que Jesús sabía que iba a morir. Pero hermanos, él no solamente está pensando en la cruz física, porque él ya sabía, porque su padre había escogido el kairos exacto
el momento exacto en la historia, y ese punto en la historia era el siglo I y el Imperio Romano, y él había escogido ese tipo de muerte y había sido preordenado y determinado por Dios. Entonces, ¿por qué Jesús está así? Porque Jesús es humano, porque Jesús siente su vulnerabilidad. Pero además yo les dije que el texto de Lamentaciones nos iba a ayudar mucho. Hermanos, Jesús no está así porque lo van a despreciar, porque lo van a escupir o porque lo van a clavar en la cruz. Claro, es parte de. Pero hermanos, la razón fundamental por la que Jesús está experimentando todo esto es porque va a enfrentarse a la ira de su Padre. Es porque la ira santa de Dios va a ser descargada sobre él. Pero el texto nos lleva más allá. Pasemos a su petición. Yendo un poco adelante, leo versículo 39. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo. A mí me conmueve esto, hermanos. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si no tienes razones para servir al Señor, si aún no has crucificado tu vida con el Señor, me temo que no has entendido el Evangelio. Imagínate por un momento, métete conmigo a esta escena con los hijos del trueno. Por algo los llevó ahí. Eran los de que casi nadie quiere cerca, ¿no? Esos de carácter que dices de lejos está mejor. Pero por algo los llevó para que ellos escucharan. Toma a Pedro y a los hijos del trueno y ellos están escuchando esto. Y hermanos, es Jesús. Cuando Jesucristo está viviendo la humanidad, no está echando mano de su divinidad. Los credos no solamente están ahí de adorno. Los credos nos muestran y nos desafían a vivir una vida transformada, porque Jesucristo se ha despojado de su divinidad y Él está siendo un humano 100%. Si hay una posibilidad de que yo evite esta copa, Padre, por favor, si hay alguna posibilidad, alguna forma de esquivar esto, dámela. No está pecando, hermanos. Nuestro Maestro nos está mostrando su corazón justo ahora, y Él está sentado en la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y como decía Max Lucado, es nuestro humano en el cielo. Y cuánta alegría me da leer esto, saber que Él, en las horas más oscuras de mi vida, Él sabe. Hermanos, los cristianos no usamos clichés. Cuando decimos Él te entiende, es porque conocemos su corazón. Con razón, hermanos, Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Cuántas cosas quisiéramos que Dios no nos permitiera entrar. Yo no sé tú, pero mi maestro y yo sí. Pero ¿qué es la copa? ¿Qué es la copa? Hermanos, la copa no solamente era la cruz, porque Él sabía, hermanos, Él sabía que su Padre le había prometido resucitar. Pero hermanos, el significado de la copa era el derramamiento de la ira divina contra el pecado. Ve conmigo a Isaías capítulo 51 versículo 17. Isaías capítulo 51 versículo 17, por favor. Lean, está ahí, hermanos. Despierta, despierta. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, o copa
porque la copa de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Vayamos a Jeremías capítulo 25, versículo 15 al 16. Jeremías capítulo 25, versículos 15 al 16. Jeremías capítulo 25, versículos 15 y 16. ¿Alguien lo tiene? Ahí está. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones, las cuales yo te envío. Escuchen esta profecía: y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Lucas 12:4. Lucas capítulo 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, vean lo que Jesús decía. No hay contradicción en Jesús. Jesús no está teniendo miedo solamente a la muerte. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Escuchen lo que voy a decir a continuación. Más bien, tengan miedo al que puede destruir el alma en el infierno. Entonces, hermanos, Jesús está experimentando todo esto y está pidiendo, si hay una posibilidad, que Dios no descargue su ira sobre él. Isaías capítulo 53, versículo 10. El primero que lo encuentre lo pueda leer, por favor. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, la idea en hebreo es tomar un martillo y quebrar algo. Con todo eso, quiso Jehová, ¿qué? Quebrantarlo. Hermanos, dicen los comentaristas, no somos capaces ni siquiera de entender qué es la ira divina. Gloria al Señor. Porque gracias a Jesucristo tú y yo ya no pasaremos por eso. Pero hermanos, experimentar la ira de Dios, las copas de la ira, es algo sin precedentes. Hay un humano que ya lo ha experimentado. Porque todos los impíos y aún Satanás mismo está siendo retenido para experimentar la ira total de Dios en el día del juicio. Pero ha habido un humano que sí lo ha experimentado. Si alguien logra dimensionar qué es la ira de su padre, es el hijo mismo. Por eso él ora: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y lo que es más duro es que el texto sigue y dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo somos los seres humanos? El momento en que debían estar con él en velada de oración, aquí sí requería la velada, están durmiendo. Y él les reta y les dice: ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Y él les dice, y nos dice a nosotros: velen y oren para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne. ¿Y saben qué me encanta de esto? Es que él está haciendo eso porque él está siendo tentado a huir, a escapar. Y hermanos, si por un instante los pensamientos, voy a decirte algo y no es herejía, Jesucristo fue tentado. Jesucristo podía caer en pecado, pero no lo hizo. Jóvenes,
Si alguien nos entiende en nuestras tentaciones, es Jesucristo. Cuando Satanás se le aparece antes de iniciar su ministerio, le trae 3 tentaciones. Pero hermanos, por sentido común, no tentarías a alguien que sabes que no va a caer. Pero él resistió con la palabra. Por eso, hermanos, que esta semana no dejemos de usar las 2 herramientas del mismísimo Hijo de Dios. Aún siendo el Hijo de Dios, la primera vez para resistir a la tentación, cita de memoria la palabra de Dios. La segunda vez que Satanás lo está acechando en el huerto de Getsemaní, él lo vence orando. ¿Hay que orar, hermanos? Orar no es una opción. Orar es una necesidad para no entrar en tentación. Porque Satanás le estaba diciendo: ¿crees que se lo merecen? Satanás lo estaba rodeando ese mismo momento, como un león rugiente buscando a quien devorar, y él permanece fiel por amor a ti y por amor a mí. Hermanos, hay una frase en teología que dice de la siguiente manera: el sacrificio que exigía nuestro pecado no solamente pedía una muerte perfecta, sino una vida perfecta. Y Jesucristo está siendo tentado a abandonar. Y si por un momento Él abandona el plan, hermanos, no estaríamos aquí. Fuéramos los más dignos de conmiseración. No tendríamos esperanza. Pero ¿saben qué le contestó su padre? Hijo, no hay otra forma. Si hubiera otra forma, yo te respondería de manera positiva, pero no hay otra forma. El pecado del ser humano es tan grande que exige toda la descarga de mi ira sobre tu vida. Necesito descargar toda mi ira sobre tu cuerpo. Y Jesucristo, mis hermanos, dice: Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que en el Gólgota, esto rompe nuestra cabeza, Dios iba a abandonar a su único hijo. Elí, Elí, lama sabactaní. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y él pensaba en ti, pensaba en mí. Hermanos, algunos dicen que el infierno es donde Dios hace sentir su ausencia. Voy a repetir esto. Algunos dicen que el infierno es donde Dios hace sentir su ausencia, donde la presencia de Dios no está. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y gracias a Jesucristo, tú y yo nunca más sabremos qué es eso. Porque tú y yo estamos disfrutando de la presencia de Dios, y eso es lo que nos da fortaleza. Pero esa presencia la vamos a experimentar a plenitud cuando estemos con Él. No me mueve el cielo para quererte. No me mueve el infierno para temerte. Muéveme mirarte en la cruz, siendo abandonado por tu Padre, para hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que el pecado necesita ser castigado. Y lo vimos hace 8 días. Sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Yo no sé cuántas horas la pasó pidiendo el maestro. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, en el griego es papito,
En el griego, hermanos, esta palabra es casi similar al abá. Si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Lo abandonamos. Esos éramos tú y yo. Dice Jesús Adrián Romero: también yo estaba ahí. También yo le injuriaba porque mis pecados lo llevaron ahí. Se fue de nuevo y volvió a orar por tercera vez, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús dijo: no, hijo. A mí siempre me encanta ilustrar esto con la historia de Abraham, un hombre viejo que no podía tener hijos. Imagínate esos padres cuando tienen 80 años y su esposa tiene cerca de 80 también y les da un hijo. ¿Cómo tratan a ese hijo? Y justo cuando ya se los ha dado Dios, le dice el Señor, y vean la Biblia: Abraham, agarra a tu único hijo, y vean cómo es Dios, a quien amas, y quiero que me lo ofrezcas. ¿En serio? ¿Cuánto costó para que nos lo dieras y ahora nos los vas a quitar? Pero voy a hacer tu voluntad. Prototipo. Agarra a Abraham, a su hijo Isaac, y le dice a su esposa, no sé qué le dijo, no sé si le dijo la verdad, porque hay ocasiones en que hay que ser prudentes, ¿no? Agarra a su hijo Abraham, van caminando, le dice a sus sirvientes, toma el asno, pon la leña y prepara todo, y a mitad del camino le dice a sus sirvientes, quédense aquí, porque ellos no iban a comprender que un padre iba a asesinar a su propio hijo por voluntad de Jehová. Y cuando llegan a mitad del camino, justo antes de llegar a la cúspide, ¿han visto los ojos de los hijos cuando nos quieren pedir algo? Casi llorando le dice, papá, papi, traemos todo, pero nos falta el cordero. Yo me imagino a Abraham que se le entrecortó la voz, y veo ahorita a mi hija. Dios proveerá. Pero en su interior decía, tú eres el cordero. Caminan hacia allá, preparan el altar, y vean qué hijos obedientes de esos queremos todos, ¿no? Lo ponen sobre el altar, agarra el cuchillo, lo alza con toda su fuerza para vertirlo en el corazón de su propio hijo. Y hermanos, esa historia no termina tan triste, porque se escuchó el sonido de un cordero. Pero muchos años después, el padre tomó a su propio hijo unigénito, alzó el cuchillo, analógicamente hablando, y esa historia no terminó como la de Abraham, porque su padre descargó su ira, y dicen los evangelios que el hijo entregó el espíritu. ¿Te imaginas el corazón del padre? Matando a su propio hijo por amor a ti y por amor a mí. Eso es lo que no quería experimentar el hijo, pero por el sufrimiento aprendió obediencia. Escritor a los Hebreos. La muerte fue consumada. No fue cualquier cosa. Fue costoso para nuestro maestro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote semejante a nosotros en nuestras debilidades, pero sin pecado. Corramos a la cruz, porque si hay alguien que nos entiende justo como nos sentimos ahorita, es el Señor Jesucristo. Y Él está todavía en el cielo, y Él está diciendo, vengan, yo los entiendo y quiero abrazarles y fortalecerles, porque a veces la voluntad de Dios va a ser beber esa copa, pero si Él ya lo hizo,
nosotros tenemos que hacerlos. ¿Por qué no se ponen de pie? Y cantamos con todo nuestro corazón esta alabanza que dice: al estar ante ti, frente al mar de cristal, díganle con todas sus fuerzas: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. Porque aunque Él pidió esto, prefirió obedecer el corazón de su Padre y cumplió su voluntad. Y es la razón por la cual estamos aquí. Cantemos y cerremos así este sermón. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, el asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes
Damos gracias a Dios por la palabra expuesta esta noche y vamos a abrir nuestros himnarios y buscamos el himno 169, a su nombre gloria.